Jabones con diseños intrincados como remolinos pueden requerir temperaturas más bajas, cerca de 30 a 35 grados Celsius, para retrasar la traza y tener más tiempo de trabajo. Mis aceites estaban a 30 grados y la lejía a 39 grados Celsius. Recuerda, para obtener un buen diseño y tener tiempo para manipular la mezcla, las temperaturas son importantísimas. Recuerda filtrar la lejía por si hay algún granito de sosa no disuelto. Cuando ambas mezclas estén a temperaturas similares, vierte la solución de sosa en los aceites y mezcla con una batidora de mano hasta lograr un trazado ligero, como una natilla suave. Para crear dibujos debe de estar cremosa, pero líquida. Si te pasas de batido, la traza quedará muy espesa y no quedarán los dibujos. Mantén los colores contrastantes para que el diseño destaque. Por ejemplo, blanco, rosa, verde. Bate con espátula. Si utilizas la batidora de inmersión te pasarás de batido y la mezcla quedará dura. Este diseño lo he realizado con la técnica de la percha. Mira el video, te muestro los movimientos que haré sin la mezcla. Es como poner la letra L en minúscula. La técnica de la percha es una técnica decorativa para crear diseños internos con remolinos o patrones coloridos en el jabón. Se llama así porque tradicionalmente se usa una percha de alambre o un utensilio similar para mover la mezcla de jabón y crear efectos visuales únicos. A continuación, te explico en detalle qué es, cómo se realiza y algunos consejos para dominarla. Esta técnica consiste en verter capas de colores diferentes de la mezcla de jabón en el molde y luego usar una herramienta, como una percha de alambre doblada, para mover la mezcla dentro del molde, creando remolinos, ondas o patrones fluidos. El resultado es un jabón con diseños internos que se revelan al cortarlo, dando un efecto marmoleado o con líneas suaves y artísticas. Se utiliza una percha de alambre, de las que se usan para la ropa, doblada en forma de U, o un utensilio diseñado específicamente para jabones, como una varilla de acero inoxidable o una herramienta de remolino. Doblo una percha de alambre en forma de U o L para que quepa dentro del molde. La parte horizontal debe ser ligeramente más corta que la anchura del molde. Inserta la percha en la mezcla de jabón hasta el fondo del molde, cerca de un extremo. Mueve la percha suavemente hacia arriba y hacia abajo o en zigzag, mientras la desplazas de un extremo al otro del molde. Puedes hacer movimientos lentos y deliberados para crear patrones suaves o más rápidos para un efecto más dinámico. También puedes mover la percha en círculos o en forma de S para variar el diseño. La idea es arrastrar los colores para crear remolinos.
Vierte las diferentes porciones de jabón coloreadas en el molde. Puedes hacerlo de varias formas. En capas, vierte una capa de un color, luego otra de otro color, alternándolos de forma aleatoria. Vierte los colores en diferentes áreas del molde para un efecto más orgánico. En líneas, usa recipientes con pico para verter los colores en patrones lineales o diagonales. La clave es que los colores estén distribuidos de manera que la percha pueda crear un diseño al moverlos. Si mueves la percha demasiado, los colores pueden mezclarse en exceso y perder definición. Haz movimientos suaves y controlados. Un molde rectangular facilita cortar el jabón y ver el diseño. Si usas moldes individuales, la técnica puede que no funcione tan bien. Al cortar el jabón, verás patrones de remolinos o líneas que se extienden a lo largo de las barras, con los colores entrelazados de forma fluida. Por ejemplo, si usaste blanco y azul, podrías obtener remolinos blancos que serpentean a través de un fondo azul, creando un efecto elegante y artístico. Una vez que hayas creado el diseño con la percha, moviendo los colores para formar esos remolinos hipnóticos que harán que tu jabón sea una obra de arte, llega el momento de dejar que la magia de la saponificación haga su trabajo. No olvides colocar las incrustaciones si las tienes. Luego cubre el molde con una tapa o un paño y déjalo reposar durante 24 a 48 horas para que el jabón se endurezca y la reacción química entre la lejía y los aceites se complete, transformando tu mezcla en un jabón suave y listo para deslumbrar. Este tiempo de espera es crucial. Es cuando los ingredientes se fusionan por completo, creando una barra firme y lista para cortar, donde cada rebanada revela los patrones únicos que diseñaste con la percha. Si estás en un lugar frío, como en una noche invernal o en un lugar fresco, asegúrate de cubrir bien el molde con una tapa, una manta o incluso una caja de cartón para mantener el calor generado por la reacción química. Este aislamiento es como arropar a tu jabón para que duerma calentito, asegurando que la saponificación ocurra de manera uniforme y que el jabón alcance la dureza adecuada sin agrietarse. Si el ambiente está muy frío, por debajo de 15 grados Celsius, considera colocarlo en un lugar más templado o incluso en un horno apagado para retener el calor. Si estás en un lugar cálido, como en un día caluroso de verano o en un clima tropical, la historia cambia. Aquí, el calor ambiental puede acelerar la reacción, haciendo que el jabón se endurezca más rápido de lo esperado. En este caso, no es necesario cubrir el molde con algo pesado. Basta con un paño ligero o una tapa suelta para protegerlo del polvo, pero permitiendo que el aire circule y evite un sobrecalentamiento. Si vives en un lugar muy caluroso, por encima de los 30 grados Celsius, vigila que el jabón no se cueza demasiado, ya que el exceso de calor puede causar grietas, una textura gomosa o incluso un fenómeno llamado volcán, donde la mezcla burbujea y se desborda. Si notas que el molde está muy caliente al tacto, colócalo en un lugar más fresco o incluso cerca de un ventilador para estabilizar la temperatura. Para mejores resultados, verifica la temperatura ambiente y ajusta según el clima. En lugares fríos, mima tu jabón con calor. En lugares cálidos, dale un respiro fresco. Después de 24 a 48 horas, desmolda con cuidado. Corta tus barras y prepárate para sorprenderte con los diseños que creaste. Cada jabón será una pequeña galería de arte para la piel. Desmolda y corta. Para hacer los biseles y sellarlo, espera 1 hora aproximadamente después del corte, para que estén más duros.
Vivo en un lugar donde el sol abraza con fuerza, con temperaturas rondando los 30 grados Celsius, un calor que se siente como un susurro tropical constante. Tras apenas 17 horas de reposo, no pude resistir la emoción y desmoldé mi jabón artesanal. El calor aceleró el proceso y aunque normalmente espero de 24 a 48 horas, esta vez la mezcla ya estaba firme y lista para salir del molde, como si el jabón estuviera ansioso por mostrar su magia. Deja curar el jabón durante 4 a 6 semanas para que sea suave con tu piel y el aroma se fije. Guarda el jabón en un lugar seco durante el curado para que el aroma se potencie. Mira este jabón, es hidratante gracias al aloe vera y el aceite de oliva. Crea una espuma cremosa por el coco y el ricino y ese aroma floral de geranio, lavanda e ylang ylang te hará sentir en un spa. Es perfecto para pieles maduras, sensibles, secas o mixtas y hasta puede ayudar con irritaciones o acné leve. Además, tiene un 7% de sobreengrasado, lo que lo hace súper suave y nutritivo. ¿No es increíble? Ahora tienes un jabón de aloe vera digno de un spa, hecho con tus manos. ¿Te animas a probarlo? Cuéntame en los comentarios si vas a crear esta fórmula o si tienes algún truco para jabones artesanales. No olvides darle like. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para más ideas naturales. Nos vemos en el próximo video.